Wow, qué bueno es Dios, maravilloso es Él. El obrar del amor. Amén. El obrar del amor, el obrar de Dios. Me encanta esto que podemos reemplazar con toda libertad cuando nosotros leemos la palabra amor. Podemos reemplazarla por Dios porque esa es la naturaleza de Dios. Y, por ejemplo, 1 Corintios 13, el pasaje del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace nada indebido. Podríamos reemplazar tranquilamente con la palabra de Cristo. Porque no nos está hablando de un simple atributo. El amor es una persona. El amor es Dios. 1 Juan 4, Dios es amor. Y Dios revelado en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso quiero compartir con ustedes esa palabra que a mí en lo personal me ha dado precisión sobre lo que es mi obrar y sobre lo que es el obrar de Dios. Como cristianos podemos caminar confundidos, a veces, o muchas veces, no solamente ocasionalmente, sino por años, por no distinguir qué es el obrar de Dios y qué es mi obrar. Y es muy importante distinguir qué es lo que Dios me pide a mí y qué es lo que Dios, Él se encarga de hacer. Qué es lo que Dios quiere hacer y que nosotros nos ocupemos de lo que debemos ocuparnos. El obrar del amor, el obrar de Dios en su iglesia. Y es importante saber que Dios está conduciendo a su iglesia a responder a la realidad de la cruz para llevarle a esa manifestación. Hablábamos el día domingo que ¿cómo sabemos que una iglesia es madura? ¿Cómo reconocemos a una iglesia madura? Es la expresión del amor. Es la expresión de Cristo. Cristo es la manifestación del amor. Cristo es el amor. Fuimos creados para Él. No hay llamado más grande que ese. Portamos la vida, la naturaleza del amor en nosotros, iglesia. Y fuimos llamados a esa realidad, a esa expresión. Y Dios está obrando para hacernos el pueblo que camina en esa realidad de su amor. Dios está obrando. ¿Y de qué manera lo está haciendo? Mediante esta poderosa revelación de la cruz. Es la cruz la que nos permite ser precisos para el obrar de Dios en nosotros. Y no confundirnos, no perder tiempo, no perder años de nuestra vida, queriendo hacer, queriendo obrar lo que Dios nunca nos llamó a nosotros a obrar. Por eso la cruz es poderosa, porque nos da precisión. Cada mensaje de la cruz, iglesia, debe ser meditado, porque me hace preciso en qué debo hacer, qué no debo hacer. Por ejemplo, Dios no me llamó a cambiar a las personas. Y muchas veces nuestras peleas y nuestras riñas, nuestros dolores de cabeza, son por querer cambiar a las personas. ¿Sabían que ese no es el obrar del hombre? No es obrar del hombre cambiar a las personas. Ese es un obrar de Dios. El cambio de las personas. Pero sí, Él me da a mí una responsabilidad. Yo tengo que conocer esa responsabilidad. Mis hermanos, y hay muchas cosas que estamos perdiendo tiempo muchas veces por querer hacer lo que Dios no nos llamó a hacer. Por lo tanto, mis hermanos, esa realidad interna seguirá siendo evidente en la medida en que tomamos nuestra cruz. La manifestación de esa vida interna que ya fue depositada en nosotros tiene que ser vista, evidenciada. El proceso es muy fácil confundirnos en el proceso. Y de forma inconsciente empezar nosotros a tratar de crear una manifestación de esa vida. Nosotros no fuimos llamados a simular una manifestación. No somos llamados a simular la manifestación de Dios, el obrar de Dios. Fuimos llamados a ser precisos en esto. Tampoco Dios no nos llamó a luchar por conseguir la manifestación de Dios. Hay una línea muy delgada para el entendimiento humano entre lo que debe ser nuestra labor y lo que es la labor de Dios. Tenemos que comprender que la manifestación de esa vida es un obrar absolutamente de Dios. ¿Quién es el que manifiesta? ¿Quién es el que vive? Es Cristo. Yo no estoy intentando corregir mi vida. Yo estoy presentándome crucificado todos los días para que entonces Cristo sea quien viva. Esa precisión es importantísima en el Evangelio. Mucha gente está frustrada. Pastor, no puedo contra esto. Pastor, no puedo superar esto.
Pastor, no puedo cambiar esto. Es que no fuimos llamados a cambiar esas cosas. Ese no es el obrar de nosotros. Ese no es el obrar de la iglesia. Fuimos llamados a tomar nuestra cruz, presentarnos crucificados, y Cristo entonces es el que vive una vida de obediencia, es una vida que honra a Dios, una vida que manifiesta a Dios. Hermanos, nosotros no somos el edificador. Ese punto es fundamental. Nosotros no somos los edificadores de esta obra. Nosotros no producimos la vida de Cristo. Y es muy fácil confundirse. Nosotros no somos los que edificamos, somos colaboradores en la edificación de Dios. Es muy importante. Todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo Él, y nosotros simple y llanamente nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Aquí estamos. ¿Cuál es la obra que tú estás haciendo, Señor? Y yo quiero estar a la orden. Él es el edificador. Es importante definir entonces cuál es el rol del edificador y cuál es el rol del colaborador en esta obra, de esta vida del nuevo hombre manifestándose en la tierra. Hermanos, Dios no ha cambiado su plan eterno. El plan eterno de Dios sigue siendo uno: llenarlo todo de su gloria. Dios está llenando la tierra de su gloria. ¿Por medio de quién? Por medio de su iglesia. Su iglesia llena la tierra de su gloria. Hermanos, ¿y qué? ¿Será que Dios cambió a raíz del pecado su plan? No, su plan sigue siendo el mismo desde que creó al hombre. Dios creó a Adán, ¿para qué? Para ser un reflejo de Él, y Él lo llenara todo de sí mismo. Hermanos, esta precisión esta exactitud es crucial. ¿Dios qué está haciendo? Llenándolo todo de Él mismo. Dios no está llenando las cosas de religión. Dios no vino a traer una religión. Dios no vino a traer doctrinas. Dios vino a traer su gloria y llenarlo todo de su gloria. ¿Cómo sabemos que estamos en el curso correcto? Si todas las cosas a nuestro alrededor, cuando llegamos, son llenas de su gloria. ¿Cómo sabemos que la iglesia está siendo la iglesia? Si es que todo alrededor nuestro se está llenando de su gloria. Pero si pasa lo contrario, si lo que traemos es una religión, déjenme decirles, Él no vino a traer una religión, nunca ha sido ese su plan. Si estamos aferrados a una tradición, ese nunca ha sido su plan. Su plan siempre ha sido llenarlo todo de su imagen. Fuimos creados a su imagen. ¿Para qué? Para llenarlo todo de Él. Vamos al trabajo, lo llenamos de su gloria. Vamos a nuestra casa se vuelve un reflejo de su gloria. Nuestros hogares, matrimonios, relaciones, padres, hijos, todo se trata de que esa imagen sea expresada, sea evidenciada. Eso está desde el inicio, y Él lo está haciendo, y Él lo ha cumplido, consumado en su Hijo Jesucristo. En Cristo perfectamente se unió lo divino con lo humano. Lo divino llenando lo humano. En Cristo lo eterno llenando lo temporal. En Cristo lo celestial llenando lo terrenal. Eso es lo que está haciendo Dios, llenándolo todo de sí mismo. Ese es su obrar. Y yo tengo que presentarme todos los días crucificado, puesto de acuerdo con Él, para que Él sea llenándolo todo de esa realidad. Mis hermanos, la escatología se entiende cuando entendemos esto de aquí. Se aclara perfectamente el entendimiento de los tiempos finales. ¿Y qué va a pasar? ¿Nos vamos al cielo? ¿Nos quedamos en la tierra? ¿Qué pasa al final, pastor? ¿Cómo es el asunto? Si Dios está uniendo el cielo y la tierra, no importa al final si estamos en el cielo o si estamos en la tierra. Porque el cielo y la tierra van a ser uno. ¿Entendemos esto, mis hermanos? Dios está llenándola. Al final no se va a distinguir qué es cielo y qué es tierra. Aleluya. Al final no se va a distinguir qué es eterno y qué es temporal, porque todo se ha unido perfectamente. Está caminando a esa plena revelación, como dicen los apóstoles, del día de Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, esa es la nueva Jerusalén. Esa es la iglesia. Estamos llenándolo todo. Vivimos el cielo. La realidad del cielo nos llena, nos inunda, nos gobierna. Nuestras relaciones son gobernadas por el cielo. Ese es el reflejo, ese es el obrar de Dios en medio de su pueblo. Hermanos, nuestra tarea, eso es precisión, enamorarnos del obrero por excelencia. Esa es nuestra tarea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enamorarnos
del obrero por excelencia. No hacer la obra del obrero, enamorarnos del obrero, enamorarnos del edificador. Eso es lo que hacemos. Estamos tan maravillados y todos los días crecemos en esa maravilla de cuánto Dios se glorifica, cuánto Dios se manifiesta poderoso, Él haciendo lo que solo Él puede hacer. Cambiar, redarguir, arreglar, proveer. No es nuestro papel proveer. Nuestro papel es ponernos de acuerdo, enamorarnos del obrero que provee. Y entonces la provisión es un resultado. La salud, las finanzas, todas las cosas se alinean cuando yo entiendo que mi tarea es enamorarme del obrero. Enamorarnos del obrero por excelencia. Ese es nuestro llamado. Como esposa, este amor por el esposo es una dependencia absoluta de él como obrero. Somos la esposa. Somos su amada iglesia. ¿Y qué es lo que hace su iglesia? Hacer su obra, no, está enamorada del obrero. Está enamorada del esposo. Para que el esposo manifieste su obrar en nosotros. Su esposa lo honra dependiendo de él. Es importante esto para distinguir si la fuente de mi obrar es Cristo en mí o es mi carne. Eso que estamos hablando es muy importante porque nos permite distinguir si el que está obrando es Dios, Cristo en nosotros, o si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en mi carne. ¿Sabían que la carne también se esfuerza por hacer cosas buenas? La carne también. ¿Y qué es carne? El esfuerzo mío. Mi capacidad, mi sagacidad, mi sabiduría. Yo creo que puedo hacerlo. Ten cuidado, eso se llama carne. Y Dios no nos llamó a operar desde allí. ¿Qué es carne? El esfuerzo del hombre. Y la carne no puede agradar a Dios. Esfuérzate todo lo que quieras esforzarte en ti mismo, en tu sabiduría, en tus resoluciones, y no puede agradar a Dios. Nada de lo que hagas agrada a Dios. Nada de lo que hagas en ti mismo agrada a Dios. Nada de lo que hagamos a partir de nuestro obrar agrada al Señor. Todo lo que nace en mí terminará produciendo fruto de muerte. Si nació en mí, termina en muerte. Puede que parezca bien por un tiempo, puede que luzca bonito, al final termina corrompiéndose. Y vemos así tantos esfuerzos ministeriales que nacen en uno mismo y con el tiempo terminan corrompiéndose. Pastores, misioneros, que empiezan en sus fuerzas, tienen buenas intenciones, pero con el tiempo terminan frustrados, desilusionados. La pregunta es, ¿por qué? Porque pusieron expectativa en lo que ellos mismos podían producir. Padres que terminan agotados porque no pudieron cambiar a sus hijos. ¿Por qué? Porque la expectativa estaba puesta en lo que nosotros podíamos producir. Hermanos, Dios perdió toda esperanza en nosotros mismos. El Evangelio es cero esperanza en el hombre. Toda la esperanza está en el obrar de Dios. Toda la esperanza está en lo que Él hace. Nosotros estamos enamorados de Él, de su obrar. Hermanos, todo lo que surge de mi identidad, de mis definiciones, de mis conceptos, es una edificación humana. No produce verdadera vida. Puedo tener buenos deseos, buenos motivos, pero mi responsabilidad como colaborador es asegurarme cuál es la fuente de mi obrar. ¿Soy yo o es Cristo mientras yo estoy crucificado? Dios no quiere que la fuente sea yo, que la fuente sea la expectativa que tengo del obrar de otra persona. No pongas expectativa en hombre alguno. Terminarás desilusionado. De hecho, nunca fue el amor verdadero. ¿Por qué? Porque el amor verdadero produce una esperanza que no desilusiona, no avergüenza. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios no avergüenza. ¿Por qué? La esperanza del amor no avergüenza. ¿Por qué? Porque es cero expectativa en el hombre. Toda la confianza está puesta en el obrar de Dios. Tenemos cero esperanza. ¿Qué es lo que Dios está haciendo día tras día? Quitándonos esperanza del hombre. Cuando Dios permite desilusiones, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Quitando tu esperanza del hombre. Quitando tu esperanza del obrar humano. No esperes nada de las personas. Dios no nos llamó a esperar nada de las personas. Todo de Él esperamos. Él es la fuente.
Hermanos, cuando amamos, y digo este amar entre comillas, con la expectativa en nosotros o en el otro, termina en desilusión o vergüenza. Cuando amamos esperando del otro, no es el verdadero amor. El amor de Cristo no se expresa así, en esperanza de otro. Dios quiere que la fuente sea el mismo. Por lo tanto, nuestro trabajo es uno de completa dependencia del edificador, por excelencia. Mi trabajo es absolutamente un trabajo sujeto al trabajo de Él. Nuestro trabajo es descubrir el valor de lo que Él está haciendo. ¡Wow, Señor, eso es lo que tú haces! ¡Wow, Señor, eso es lo que solo tú puedes hacer! Tú puedes convencer al pecador. Tú puedes redarguir un hijo rebelde. Tú puedes hacerlo, Señor. Eso es lo que hacemos, es darle valor a lo que Él hace. Señor, tú puedes amar. Yo no puedo amar, pero tú sí puedes amar. Mi trabajo es un trabajo sujeto al trabajo de Él. Descubre el valor de lo que Él está haciendo. Hermanos, Dios nos llama a esto: enamorarnos del diseño de su palabra. ¿A qué nos llama Dios? A enamorarnos del diseño de su palabra. Porque el diseño de su palabra expresa el deseo de Dios. Esa es nuestra principal tarea. Vamos a poner un ejemplo en la relación del matrimonio. La esposa sabe que hay que honrar al esposo. Sí, la palabra dice: esposas, honren a sus esposos. Pero ¿por qué ese mandamiento es una carga? ¿Por qué ese mandamiento se hace tan difícil? Sí, pastor, yo sé que hay que hacerlo. Porque no nos hemos enamorado del diseño de Dios. No le hemos encontrado valor al diseño de Dios. Sí, yo sé, es un mandamiento, pero ¿qué es gravoso? ¿Por qué el mandamiento es gravoso o luce gravoso, pesado? Porque no nos hemos enamorado del mandamiento. Mi trabajo con precisión, mi obrar con precisión es enamorarme de lo que Él dice. No de creer que yo puedo hacerlo, pero enamorarme de lo que Él está diciendo. El esposo, Dios le dice el mandamiento: ama a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es su trabajo? ¿Tu trabajo es amarla? No, tu trabajo es enamorarte de ese diseño. Cuando tú te enamoras de ese diseño, cuando tú te enamoras del mandamiento, como una imagen de Dios, así se expresa Dios. Dios se expresa en el esposo amando a su esposa. ¡Wow, Señor! Le doy el valor a tu palabra. Tú lo dices. Ahora, adivina qué pasa. Él produce el obrar en nosotros. Guarda mis mandamientos. Dice: el que guarda mis mandamientos, yo me manifestaré a él. Guardar en la Biblia es darle valor, enamorarnos de lo que Él dice. Solo entonces sus mandamientos cobran poder y Él es actuando en nosotros. Él es produciendo en nosotros. Y entonces sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué sus mandamientos no son gravosos? Porque no se tratan de tu obrar. ¿Por qué sus mandamientos no son una carga? Dice el apóstol Juan: sus mandamientos, sabemos, no son gravosos. ¿Por qué? ¿Porque nosotros lo podemos hacer? No, porque es el hacer de Él. Cuando se trata de tu hacer, tú te cansas, tú te frustras, tú terminas tirando la toalla. Pero cuando se trata del obrar de Él, no soy yo, es Él el que lo hace en nosotros. Y Dios nos está desafiando, iglesia. Dios nos está llamando a nuevos niveles de entendimiento, del obrar de Él. Dios quiere que veamos más allá de lo que nuestros ojos están acostumbrados a ver. Dios, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, Dios va a empezar a mostrarnos cosas grandes e inaccesibles que nosotros no entendíamos o no veíamos. Pero yo tengo que entender claramente: Señor, tú me llamas a darle valor a lo que tú estás diciendo. Cuando tú recibes una palabra, un mensaje, una predicación poderosa, ¿es para que tú hagas? No es para que tú hagas. Es para que tú te enamores de la palabra.
Y entonces cuando tú te enamoras de la palabra, el poder del Espíritu Santo viene sobre ti y te capacita para la obediencia. Cada palabra que Dios envía, cada mandamiento, cada enseñanza, cada predicación, no es para ponernos carga en el obrar. Es para que identifiquemos que esa palabra merece ser valorada, merece ser considerada. Enamorarnos de su palabra, enamorarnos de su diseño. Tú lo dices, Señor, no te contradigo. Tú lo dices, Señor, yo no te cuestiono. Señor, yo me pongo de acuerdo porque la palabra es Cristo. Entonces Cristo lo manifiesta en nosotros en obediencia. Mis hermanos, entonces hagamos una pausa y analicemos cuál es la fuente de todo lo que hacemos a diario. ¿Cuál es la fuente que alimenta nuestros pensamientos? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la fuente o motivo que alienta nuestras acciones? ¿Qué es lo que te motiva a hacer cada día lo que haces? ¿La necesidad? Me levanto a trabajar por necesidad, para pagar las cuentas. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el motivo que alienta tus hábitos a diario? ¿Son nuestras metas personales? ¿Nuestros objetivos personales? ¿O son nuestros sueños? Los sueños que hemos tenido desde jóvenes. Entonces yo quiero conseguir ese sueño a como dé lugar. Identifiquemos cuál es la fuente de nuestro obrar. Hermanos, ¿son nuestros seres queridos? Yo hago lo que hago por mis hijos. Suena loable, pero quiero decirte, es peligroso. Dios no quiere que ninguna de esas sea la fuente de nuestro obrar. Dios quiere Él ser la fuente de nuestro obrar. ¿Son nuestros deseos de superación? ¿Estudio para ser alguien? Ten cuidado, es peligroso. ¿O es la naturaleza del amor que es Cristo en ti? Eso es muy diferente. Cuando yo entiendo, Señor, tú me das este trabajo, tú me das este estudio, tú me das esta familia, tú me das estas responsabilidades, pero la fuente para llevarlas a cabo seas tú. Absolutamente. Yo te pregunto, ¿deseas ser un obrero que colabora con Dios en el propósito divino de que Cristo en amor sea formado en ti y que todo sea lleno de Él? ¿Te pones de acuerdo con eso? Salmo 127. Pasaje muy popular, pero que encierra verdad tan profunda. Versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La palabra en vano es muy importante. Si Él no es el edificador de todo lo que está sucediendo en tu vida, todo es vano. Dios no viene a ser tu ayudante de obra. Dios no viene a ayudarte a ti. Tú tienes que ponerte de acuerdo. No, Señor, yo me vengo a poner de acuerdo con tu obrar, con tu edificación. Y la edificación de Dios es formar a Cristo en nosotros, manifestar a Cristo en nosotros, llenar de Cristo todo en nosotros y alrededor de nosotros, llenarlo todo de Él. ¿Esa es tu meta todos los días? ¿Te levantas al trabajo, al estudio, a las responsabilidades con esa meta? ¿Llenarlo todo de Cristo? ¿Formar más Cristo, que Cristo sea formado en ti y que ese Cristo sea visto? ¿Vas al negocio, a la empresa con esa meta? ¿Cristo formado en mí? ¿Cristo siendo conocido a través de mí? ¿Te quedas en casa trabajando con esa conciencia, hermano mío, hermana? Porque en vano sería entonces. Si Él no es el edificador principal por excelencia, es en vano todo lo que estemos haciendo. Es en vano todo, mis hermanos. Si Jehová no edifica, en vano trabajan. Si Jehová no guarda, en vano vela la guardia. No hay nada más vano que el obrar que no se expresa a partir del obrar de Dios. Las palabras en vano en hebreo hablan de algo falso, algo que es mentira, ilusorio, tiene apariencia de que es, pero es un engaño. Y muchos creen que están trabajando, muchos creen que están edificando algo. Es en vano, es falso, es ilusorio, no están haciendo nada.
¿Te imaginas llegar al final de nuestros años y recién darnos cuenta de que lo que hemos hecho es ilusorio, falso, vano? Hermanos amados, es muy importante identificar si ese es nuestro problema. No importa cuánto te esfuerzas, trabajas, porque si tu obrar no es una rendición y un valor del obrar de Dios por sobre todo lo que habrás conseguido es pérdida. Todo lo que habrás conseguido será en vano. Dice verso 2, es en vano que os levantéis de madrugada. Ilusorio, falso, mentira, es un engaño. Que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Es en vano. ¿Por qué? Dice, me encanta cómo lo dice aquí. Él da a su amado incluso mientras duerme. ¿Te das cuenta que no se trata de nosotros? Nosotros creemos que si no fuera por nosotros el mundo se viniera abajo. No depende de nosotros. Hermanos, no depende de nosotros. Él puede darnos aún durmiendo. Él puede darnos aún mientras descansamos. Él es el edificador. Y nosotros tenemos que enamorarnos de esta realidad. Darle este valor. Hermanos, vamos a Hebreos 11. Porque incluso mientras yo duermo, Él está produciendo fruto. Mientras yo descanso en su obrar, Él está produciendo los verdaderos resultados. Y sí, tengo una responsabilidad. Y es ponerme de acuerdo con el edificador. Ahora, cuando yo trabajo con ese entendimiento, cuando yo me pongo de acuerdo con ese obrar, ¿sabes qué? Tú recibes una paga. Tú recibes un trabajo, porque recuerda, todo obrar tiene una remuneración, tiene una recompensa. Todo obrar tiene una recompensa. Naturalmente hablando, nadie trabaja sin una paga. Bueno, con Dios, mucho más todavía. Eso es lo que nos dice el versículo 6 de Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, ¿qué es? Sabemos, es un regalo de Dios. Por lo tanto, la fe, como es un don de Dios, ¿tú la produces? ¿Yo la produzco? Absolutamente no. La fe es un obrar de Dios en nosotros. Lo que nos está diciendo es que somos un pueblo que le agradamos cuando operamos a partir de lo que Él obra. ¿Qué es fe? ¿Qué es vivir por fe? ¿Qué es caminar por fe? Es ponernos de acuerdo con el obrar de Dios. ¿Por qué están aquí, ustedes leen en Hebreos 11, una serie de hombres y mujeres? Abraham, Sara, Noé, Enoc, Abel, Sansón, Jefté, todos estos hombres. ¿Por qué aparecen aquí en Hebreos 11? ¿Porque obraron? No precisamente. Porque entraron en el obrar de Dios. Porque creyeron en el obrar de Dios. Eran hombres débiles como nosotros. Eran hombres falibles. Está David allí. El que adulteró, asesinó, está allí. Abraham, el que mintió, está allí. Sara, la que se apresuró, está allí. ¿Pero por qué están allí? ¿Por el obrar de ellos? Absolutamente que no. Es porque ellos se pusieron de acuerdo con el obrar de Dios. Y creyeron que Dios era fiel en edificar lo que Él había hablado. Lo que Él había dicho. Le agradamos entonces a partir de la fe que Él mismo puso en nosotros y que Él mismo por su Espíritu le ejercita en nosotros. La fe no es nuestra. Dice, la vida que ahora vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, Gálatas 2, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Él. Y yo te pregunto entonces, ¿cómo te levantas? ¿Tú tienes conciencia de su agrado? Tú te levantas en la mañana y agradeces el regalo de la sustancia de la fe que Él te dio. Y por esa fe es que tú le agradas.
Yo entro en tu obrar, Señor. No vengo a querer construir por mi cuenta. Señor, tú eres el que construyes. Tú eres el que haces. Te entrego mi vida en este día. Tú eres el obrero por excelencia. Y entonces, conciencia de agrado. Preséntate Dios cada día y dile, yo te agrado por la fe que pusiste en mí. Yo no te agrado por mi obrar. Yo te agrado por el obrar de Cristo en mí. ¿Qué nos hace creer que Dios se agrada de nuestro obrar? ¿Saben qué, hermanos? Dios quiere solo un obrar. Dios no quiere tu obrar ni mi obrar. Dios quiere el obrar de su Hijo en mí. Es el único obrar en el cual Él tiene expectativa. Por eso la cruz es sumamente importante. Porque la cruz me hace presentarme crucificado, muerto todos los días, para que sea el obrar de Él en nosotros. Y esto nos da descanso, seguridad, una paz, porque ya la expectativa no está en nosotros, sino en el hacer de Él. Continúa diciendo el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Qué importante es, ¿no? La palabra existe no aplica a Dios. ¿Ven? Porque la palabra existir quiere decir que salió. Etimológicamente la palabra existir significa algo que salió. Y Dios nunca salió de nada. Él es. ¿Sí? En eso la Reina Valera lo traduce con precisión. Las Américas aquí fallan en esa traducción porque dice Él existe, pero la traducción correcta Él es. Y que es, continúa diciendo, remunerador de los que le buscan. Dios no remunera con sus ganancias el obrar que no es a partir de Él mismo, sino lo que es a partir de lo que Él obra en nosotros. En otras palabras, lo que Dios remunera, lo que Dios paga, es cuánto tú te pusiste de acuerdo con Él, con su obrar. Eso es lo que Dios paga, eso es lo que Dios remunera. Hermanos, amados, amigos, todo lo que Dios está esperando es que yo me enamore de su obrar, de su poder, de su gracia, de su diseño. Y entonces esa vida en humildad que depende de Él, como esposa que somos, dependemos de Él, esa vida abre el espacio para el obrar de Dios en nosotros. El amor que solo Él puede producir, el poder manifestado que solo Él puede producir, la paz que solo Él puede producir, los milagros que solo Él puede producir, vienen a partir de un corazón que dice, Señor, yo me enamoro de ti, de tu diseño, y yo entiendo cuál es mi función, ponerme de acuerdo contigo, obrero por excelencia. Todos los hombres de Hebreos 11 son hombres y mujeres que se maravillaron en el obrar de Dios. Eso es lo que hicieron. Sí, ellos están ahí, ¿por qué? Porque se maravillaron en el obrar de Dios. Creyeron a Dios. Sus ejemplos quedaron para nosotros para que aprendamos que nada es a partir del hombre, todo es a partir de Dios. Y Dios no es sorprendido por casualidades o accidentes, porque muchos de ellos, ciertamente, se equivocaron, muchos de ellos se vieron con imprevistos, pero a Dios no le sorprende eso. Como decíamos hace un momento, aún ante los imprevistos, Dios está en marcha. Dios sigue en marcha. Se fue, cayó, lo que sea que sucedió. En Ecuador la semana pasada había una convulsión social. Dios sigue en marcha. Dios está llevando a cabo su propósito. Dios está purificando su iglesia. Muchas veces tenemos una queja contra la iglesia de Cristo. Señor, ¿cómo es? Yo estaba por algún tiempo así. Me quejaba de la iglesia, del estado de la iglesia en general. Señor, ¿y qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los pastores que no reaccionan, no aprenden? Hasta que Dios tuvo que hacerme entender, hey, mi iglesia, yo la estoy perfeccionando. Mi iglesia, yo la estoy llevando a la madurez. Mi iglesia está unida. Porque muchas veces oramos por la unidad de la iglesia. ¿Sabe usted que es incorrecto orar por la unidad de la iglesia? Porque todo lo que está en Cristo ya está unido. No podemos pedir que se una más. Muchos le llaman la oración inconclusa, que el Padre, la respuesta aún no le da el Padre al Hijo. Juan 17, el Hijo oró por la unidad. Y muchos dicen que el Padre todavía le tiene que contestar esa oración al Hijo. No, Señor. Absolutamente. Todo lo que está en Cristo está unido.
Todo lo que está en Él, nosotros estamos separados por millas de ustedes. Del Ecuador acá hay muchísima distancia. Estamos en Cristo, estamos unidos. No podemos estar más unidos, porque unidad no es estar todos bajo el mismo techo. La unidad es estar en Cristo. Y Dios está perfeccionando su iglesia, la está llevando al estado de conciencia de esa unidad. Estamos en Cristo, todos los que están verdaderamente en Cristo están unidos a Él. Quizás no lo entendemos todavía, no estamos todos conscientes de esa realidad, pero estamos unidos a Cristo. Estamos en Él. Todos esos hombres, me encanta esto, están allí como sombras del obrar de Cristo, quien trabajó para la voluntad del Padre. ¿Puedes ver en Abel a Cristo? ¿Puedes ver en Enoc a Cristo? ¿Puedes ver en Noé a Cristo? Todos esos hombres que están en Hebreos 11 son sombras del obrar de Cristo. No están allí para poner esperanza en el hombre. No, absolutamente. Están allí para que veamos el obrar de Dios. Veamos, por ejemplo, vamos a Hebreos 3. No pierde Hebreos 11, pero Hebreos 3 nos dice que Cristo ha sido considerado, verso 3, digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Cristo es el constructor de la casa y merece una honra sin igual. No lo puedes comparar a Moisés. El Padre honró al Hijo porque el Hijo construyó la casa que somos nosotros, una casa espiritual. La construyó el Hijo. Terminó su obra según el diseño del Padre. Verso 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace, leamos eso ahí, el que hace todas las cosas. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. Es Dios. Hermanos, Dios es el que hace todas las cosas. Cristo es el obrero que respondió perfectamente al Padre como edificador. Jesús respondía a la obra del Padre. Jesús no vino a construir una obra aparte del Padre. Jesús dijo, Juan 5:17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesús está declarando, mi trabajo es a partir del trabajo del Padre. Es Dios en acción. Tú y yo lo que hacemos es participar del trabajo de Dios. Regresemos a Hebreos 11 entonces y veamos a Noé, por ejemplo. Solo vamos a ver el ejemplo de Noé. En el versículo 7. Por la fe, ¿qué dijimos que es la fe? Es un obrar de Dios. Es un don de Dios. Una obra del Espíritu. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué hizo él? Preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual, por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Qué hizo Noé? ¿Recibió los planos de Dios? Así como Cristo recibió el diseño del Padre. Noé preparó un arca para salvar a su casa, así como Cristo preparó, mediante su obra en la cruz, una casa espiritual. Nos hizo moradas de Dios. Por ese obrar divino fue justificado, nos dice, ¿verdad? Dice, llegó a ser heredero de la justicia. En Cristo ahora nosotros somos declarados justos. El trabajo que Dios remunera es su propio trabajo. Ese es el trabajo que Dios remunera. El Hijo llevó a cabo la obra conforme el Padre y esa es la obra que el Padre recompensó. ¿Por qué está Noé? Para señalar a Cristo, para apuntar a Cristo. Así como Noé hizo una obra a partir del diseño que Dios le dio, en Cristo, el obrero por excelencia, se cumplió la obra de que nosotros seamos una casa espiritual para Dios. Hermanos, ¿cuál es la recompensa? Se nos llama hoy, somos justicia de Dios en Él. Así Dios paga el obrar divino del Hijo. ¿Por qué somos herederos del mundo? ¿Por qué somos herederos de estas promesas?
por el obrar del Hijo. ¿Qué es lo que el Padre recompensa? Recompensa el obrar de su Hijo. Mis hermanos, Dios nos está llevando entonces a este entendimiento y tenemos que saber edificar. Tenemos que saber obrar. Tenemos que saber cuál es ese obrar, porque Dios evalúa todo obrar. 1 Corintios 3, yo sé que se lo ha leído anteriormente y lo hemos meditado. 1 Corintios 3. Todo lo que es a partir de Cristo será recompensado, justamente remunerado. Eso es lo que dice, ¿no? La obra de cada uno, versículo 13, se hará evidente. Porque el día del juicio la dará a conocer, con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de qué clase es la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, ¿cuál es el fundamento? Cristo, recibirá recompensa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Edificar sobre Cristo. ¿Y qué es edificar sobre Cristo? Es dar este valor a la cruz de Cristo. Dar este valor a la vida que es Cristo en nosotros. Mis hermanos, aquel dice, recibirá recompensa. Si la obra en cambio de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Él será salvo, aunque así como por fuego. Ahora es interesante que este pasaje se da en el contexto de las divisiones y la falta de amor en la iglesia de Corinto. Al inicio de este capítulo, el capítulo 3 que estamos leyendo, Pablo tiene que reprender a una iglesia que se creía madura, pero que estaba dividida. Estaba en bandos. Tenían dones, tenían ministerios. Eso quiere decir que madurez no es ministerios. Madurez no son dones, habilidades, capacidades. Y Pablo les da esta advertencia: miren, cuidado cómo están edificando. Porque lo que estoy viendo, dice Pablo, en ustedes, hermanos corintios, necesita ser advertido. Asegúrense de que están edificando sobre Cristo. Porque Cristo no se expresa en división. Cristo no se expresa en bandos. Cristo no se expresa en quejas. Cristo tampoco se expresa en ser indiferente a los problemas. Ellos estaban siendo indiferentes a las realidades que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Entonces dice, cuidado cómo están edificando, porque podemos estar equivocándonos. Qué importante, si la obra alguna es consumida por el fuego, tendrá pérdida. Mis hermanos, la falta de amor en la iglesia de Corinto habla de que debemos tener cuidado cómo estamos edificando. Hermanos, la fe de Cristo nos desafía, nos llama a salir de nuestra zona de comodidad. Es cómodo tomar un mensaje, qué buena palabra, recibirla y ya, pasar a la siguiente página. Nunca un mensaje es para pasar a la siguiente página. Toda palabra que Dios nos da es para regresar al inicio de la página y considerar y dar el valor a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está hablando. Ahora, ¿qué es lo que Dios está obrando? Sabemos que el Padre creó todas las cosas para el Hijo. Dicen Él, por Él y para Él. Colosenses 1. Fueron creadas todas las cosas. El Hijo llevó a cabo la obra terminada de la cruz. La pregunta es, ¿cuál es el obrar divino hoy? Si Cristo terminó la obra, pastor, ¿hay un obrar hoy día? Si Cristo dijo, terminado está, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Hoy. El obrar divino hoy es el trabajo de su Espíritu Santo. ¿Qué trabajo Dios está haciendo? Por medio de su Espíritu. Lo que Dios está haciendo es revelarnos el obrar de Dios, cambiando nuestra naturaleza y obrar en nosotros la manifestación de Cristo en amor. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Por medio de su Espíritu nos está revelando a Cristo. Lo que Cristo terminó, lo que en Cristo fue terminado, Dios lo está revelando. Vamos a Mateo 11:25. El pasaje, el texto del reposo, del verdadero descanso.
¿Qué es revelar? Revelar algo es quitar la cubierta que está sobre algo, y solo entonces podemos decir, ahora lo veo. Algo está cubierto, con una manta, con una tela, y cuando se quita esa manta, Isabela, queda revelado. Eso es revelar. Ahora lo veo, ahora lo entiendo. La revelación de Dios, que Dios nos quite la cubierta que nos impide verlo, es una obra absolutamente divina. Ningún hombre podría por ningún medio revelar lo que es de Dios. No hay hombre alguno que pueda revelar lo que es de Dios. Los ministros, los siervos, los pastores, lo que están haciendo es prestarse como un instrumento en las manos del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios es el único que lo puede revelar al corazón. Amén. Ningún hombre podría hacerlo. Solo Dios mismo puede revelarse a los hombres. Solo Él mismo puede quitar la cubierta que nos impide verlo a Él. Eso es lo que declara el verso 25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo. Me encanta esto. Reconozco que es para tu gloria lo que está diciendo allí. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. ¿Quién es el que oculta las cosas? Dios mismo. Y Él decide ocultarlas. Si Él las oculta, solo Él puede revelarlas. Amén. Ahora, las ocultaste a sabios e inteligentes, pero las revelaste a los niños. Se las ocultaste a los que se creen sabios, a los que se creen que lo saben, que lo entienden, y Dios la está revelando a los niños. Y Él decide mostrarlo. Él escoge mostrarlo a los que reconocen que es un niño. Aquel que dice, yo no puedo nada. Aquel que depende de otro, más grande que él. Los niños dependen. Qué hermoso, lección que aquí vamos recibiendo. Sí, yo no puedo revelar a Dios, pero Dios sí ve ciertas condiciones para revelarse. Dios está buscando corazones como niños. ¿Y qué es el niño? El niño no tiene argumento, el niño no tiene excusa, el niño no tiene autojustificación, el niño solamente entiende que él depende. No importa cuánto tiempo tengas viniendo a la iglesia, la madurez no es años que llevas en el cristianismo. La espiritualidad no depende de cuántos años tú tienes. Puedes estar viniendo 20 años a la iglesia y aún así Dios no se te revela. Porque la revelación es un obrar divino. Y Él decide revelarse al que dice, Señor, aquí estoy, totalmente dependiente, Señor. Yo dependo de ti. Sí, Padre, porque así fue de tu grado. A Él le place revelarse así. Te deleitas en mostrarte a los que tú escoges de tal manera que en ellos lo que luzca es el poder de tu mano. No interesa el poder de la fuerza del hombre. Lo que interesa es que en esos niños tu poder va a ser visto gloriosamente. ¿Por qué Él decide revelarse a los niños? Porque allí no hay gloria humana. En un débil, en un incapaz, en uno que es totalmente dependiente, toda la gloria es de Dios. Toda la gloria le pertenece a Él. Porque donde no hay fortaleza humana, Él puede mostrar todo su poder. Wow, si es así, que Él me encuentre completamente débil. Porque allí es donde Él se va a manifestar. Que Él no se encuentre totalmente dependientes, porque allí es donde Él se va a manifestar. Que Él no se encuentre totalmente humillados. Allí es donde Él se va a revelar. Por lo tanto, mis hermanos, continúa diciendo, verso 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Los hombres no podemos revelar a Dios. Los hombres siempre seremos simples herramientas en sus manos. Pero Dios es el único que puede quitar la venda para que alguien lo pueda ver. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Es la pregunta.
Sencillo. Verso 28. Venid a mí. Ven a mí. Nuestro trabajo es sencillo. Venir a Él. En el corazón más dependiente. En la actitud más dependiente. No depende de nuestra sagacidad, no depende de nuestra sabiduría ni inteligencia. Depende de que yo esté dispuesto a dejarlo todo por venir a Él. Allí está la vida. Allí está la paz, la libertad, allí está el descanso, allí está el reposo. Allí está venir a Él. Es sencillo nuestro trabajo. La iglesia es vencedora, no por su poder económico, no por sus logros, por sus ministerios. La iglesia es poderosa cuando entiende su llamado. Acercarnos con nuestra mente a la persona de Cristo. Acercarnos con nuestro corazón a la persona de Cristo. Venid a mí, vengan a mí, dice el Señor. ¿Qué es? Venir a una persona. No estamos en búsqueda de cosas. Estamos en búsqueda de una persona. La iglesia se reúne en función de una persona. La iglesia vive por una persona. La iglesia no está estudiando Biblia, la iglesia está descubriendo una persona. La iglesia no está estudiando doctrinas, la iglesia está descubriendo a Cristo. Gracias a Dios por esas doctrinas que nos apuntan a la persona hermosa. La iglesia es poderosa por la persona. Venid a mí, dice el Señor. Esto de aquí resuelve lo que era una sombra en el Antiguo Testamento. El descanso, el reposo, el jubileo. Todas esas cosas, sombras, de aquí está. Los sabios inteligentes no lo entendieron. Los sabios inteligentes del tiempo de Jesús no se dieron cuenta. Pero todo el cumplimiento estaba allí. Vengan a mí. Todos los que están cansados, exhaustos de tanto trabajar. ¿Sabes por qué estamos exhaustos? Por estar haciendo lo que Dios no nos llamó a hacer. Estamos cansados porque hemos batallado y luchado en hacer lo que Dios nunca nos llamó a hacer. Cansancio es el resultado de no venir a Él como obrero, sino que nosotros obrar. Hermanos, cargados. Él está diciendo, vengan a mí todos los que han estado trabajando por su propia cuenta, vengan a mí todos los que han estado por su cuenta queriendo construir la vida, vengan a mí porque no se trata de lo que tú construyas, sino de lo que yo hago. Tú ven a mí. Él es el obrero. Venimos a Él. ¿Quién construye el 2024? Él. ¿Quién lleva a cabo los planes? Él. Yo voy a ser diligente en enamorarme de Él. Voy a ser diligente en venir a Él. Y de poner, Señor, clamar con ese Salmo 19, Señor, líbrame de mis errores que me son ocultos, toda soberbia que me impide llegar a ti. Señor, para que tú seas visto. ¿Y cuál es el resultado? Yo os haré descansar. La vida es dirigir mis pensamientos continuamente a una persona divina, Cristo. Es Cristo. Este es tu trabajo. Pastor, ¿no tenemos que hacer nada? Sí. Tomar mi yugo. Pero el yugo trabaja con un animal fuerte y un animal débil. Si tú eres fuerte, si tú tienes voluntad propia, el yugo no funciona. Porque cuando hay dos bueyes dominantes, el yugo, el trabajo del arado no se lleva a cabo con eficiencia. Hay una pugna porque hay dos bueyes fuertes queriendo dirigir. El yugo funciona con un buey fuerte y uno débil. En el yugo de Cristo, Él es el que domina. Él es el que gobierna. Tú te pones de acuerdo con Él. Y te dejas guiar. Te dejas dirigir. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Wow. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. La vida se vuelve fácil y ligera. La vida se vuelve llevadera cuando yo aprendo a entrar en el obrar de Él.
cuando yo entiendo que Él es el obrero y que yo me enamoro, me pongo todos los días, tengo que ser diligente. Y es más, va a desafiar mi comodidad. Porque es fácil acomodarse cuando, sobre todo, no digo que nosotros en nuestros países latinos no experimentamos la tentación de la comodidad, porque la existe. Pero sobre todo en un país, una nación donde las cosas parecen más, en lo económico parecen más llevaderas, es muy fácil acomodarse. Es muy fácil quedarse en lo necesario. ¿Por qué? Porque trabajo, ya tengo lo suficiente para poder cubrir mis gastos, comprarme las cosas que quería comprarme. Pero el reino de Cristo es totalmente contrario a esa corriente. El reino de Cristo desafía nuestra comodidad porque me lleva a pensar en Cristo, en las metas de Cristo, en los propósitos de Cristo. Por lo tanto, me va a desafiar cómo yo cambio mis hábitos, cambio mis disciplinas, cambio mis metas para que Cristo haga lo que Él quiere hacer. Para que Cristo haga lo que Él tiene como deseo en su iglesia llevar a cabo. Nosotros no estamos para ser asistentes de la iglesia. Nosotros estamos para avanzar el reino de Cristo. La pregunta es, ¿cómo tu vida avanza el reino de Cristo? ¿Estás enamorado de el Rey? ¿Estás enamorado de su gobierno? ¿Estás enamorado de su obra? Porque eso entonces, cuando tú te enamoras, tú vas a mandar abajo toda comodidad. Cuando alguien está enamorado, desafía sus propias comodidades. Y tú empiezas a ser más allá y empiezas a pensar en función de otra persona. El Evangelio es pensar en función de Cristo. ¿Cómo mi vida necesita adaptarse para lo que Cristo quiere hacer? Necesitamos adaptarnos, hermanos. Nos ha tocado adaptarnos en el llamado que Dios nos ha dado en la ciudad de Cuenca. Nos ha tocado adaptarnos, desafiar nuestra comodidad. En muchos sentidos, para poder llevar a cabo esta obra de Cristo. Él haciéndolo en nosotros, pero Él requiere nuestra disposición. No ha sido fácil. En medio de una ciudad muy religiosa, católica, una ciudad muy apegada a las tradiciones. Y nos lleva a confrontar nuestra comodidad. Nos lleva a confrontar nuestra comodidad, trabajar con los jóvenes y hacernos desarrollar habilidades, desarrollar conocimientos, talentos para poder servir a los jóvenes, levantar jóvenes, una generación que busque, ame y sirva a Dios. Pero hermanos, si no hubiéramos renunciado a nuestra comodidad, nada de eso sucedería. Es necesario, pero necesitamos enamorarnos. Porque el amor de Cristo todo lo puede. Pero mientras nosotros estemos cómodos en nuestra posición, nada va a suceder. Mientras estemos cómodos, el obrar de Cristo no se va a manifestar en nosotros. Tomad mi yugo y hallaréis descanso para vuestras almas. El reino avanza por causa de esos corazones. Si tienes otro propósito de vida, es el momento para renunciar a todo otro propósito de vida. Y ahora mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para tus propósitos. Tu obrar, me pongo de acuerdo con tu obrar, me pongo de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Que se nos revele a Cristo, que seamos hallados maravillándonos en Él, y entonces Él se dará a conocer al corazón. Mis hermanos, 1 Tesalonicenses 5:23, quiero ir cerrando con estas declaraciones apostólicas. Verso 23 dice, el mismo Dios de paz os santifique. La santificación es del Dios de paz. El Dios de paz nos santifica por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, fiel es el que os llama,
Él nos llamó, el cual también lo hará. ¿Quién lo hace? Lo hace Él. Él es el obrero. Por lo tanto, Dios es quien nos santifica. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Él nos hace aptos por su sangre para toda obra buena, para hacer su deseo, para hacer su voluntad. Continúa diciendo, obrando Él en nosotros. ¿Quién lo hace? Él lo hace. Cristo lo hace. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. ¿Es imposible que tú conozcas la salvación? ¿Verdaderamente hayas tenido un encuentro con el Señor? Y tu vida no sea desafiada a ponerte de acuerdo con la obra del Señor. Es imposible decir que soy cristiano, creyente, pero mi vida sigue cómoda, indiferente al obrar de Dios. Este mensaje donde enfatizo el obrar de Dios no es para hacerte a ti ocioso o perezoso. Tenemos un trabajo muy diligente que hacer y es el enamorarnos del obrero, enamorarnos de su obrar, ponernos de acuerdo con su obrar para que Él lleve a cabo sus propósitos en nosotros. Él hará todo en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y Filipenses 2:12, este último pasaje. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora muchos cogen esto y dicen, wow, quiere decir que la salvación es insegura y depende de cuánto nosotros nos ocupamos en nuestra salvación. No, lo que te está diciendo es que la salvación es un obrar de Dios y mi obrar es ocuparme en esa obra de Dios. Ya te salvó, Él te salvó, Él te escogió, Él te amó en Cristo. Ahora ocúpate de conocer esa salvación. Ocúpate, ponte de acuerdo con el obrar de Dios. Ocúpate en Él. La salvación es su obrar, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer. ¿Quién lo hace? ¿Quién pone el querer? ¿Quién pone el hacer? ¿Quién es el que lo obra? Es Dios. Pero nosotros nos enamoramos de Él, para su beneplácito. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Ahí se evidencia para quién estamos trabajando. Murmuración evidencia que estás trabajando para el hombre. Murmuración evidencia que no has hecho a Dios el centro de tu obrar. No hay murmuración donde Dios es el obrero, donde tú entiendes que es el obrero el Señor. No hay murmuración, no hay, continúa diciendo, discusiones, no hay discusión allí. 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Es el creyente es irreprensible y sencillo. Hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Ustedes son los luminares en el mundo, nos dice la palabra. Verso 16, sosteniendo, ese es nuestro trabajo, firmemente la palabra de vida. Sosteniendo la palabra, nos enamoramos de la palabra, amamos la palabra, amamos sus revelaciones, amamos su impartición sobre nosotros, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo, dice el apóstol, para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano. Es muy importante esto, mis hermanos. Podríamos encontrarnos al final que corrimos en vano, o que dice trabajado en vano. Mis hermanos, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Ese es el llamado que Dios nos hace esta noche. A enamorarnos del obrar de Dios. El obrar del amor, el obrar de Dios, el obrar de Dios
en su iglesia. Le pedimos al Padre en esta hora. Le decimos al Señor, tú eres el que obra. Tú eres el edificador. Dijo Cristo, yo edificaré mi iglesia. Estamos muchas veces cansados pensando que nosotros edificamos la iglesia. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor. No pretendemos con un mensaje haberlo entendido, Señor. Pero ayúdanos a ser precisos e identificar cuál es tu obrar y cuál es nuestro obrar, Señor. Porque no queremos encontrarnos construyendo o edificando algo aparte de ti, Señor. Señor, hoy adoramos hace un momento, hoy nos rendimos, hoy nos inclinamos, Señor. Y toda meta, todo propósito que no es conforme al obrar de Cristo, hoy lo traemos delante de ti, Señor. Todo lo que es para nosotros, todo lo que es para nuestra propia gloria, pero no para ti, Señor. Nos arrepentimos, un corazón sincero, Señor, y te pedimos, Padre eterno, encuéntranos fieles, enamorándonos de la palabra de vida, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Encuentra tu iglesia, tu congregación, esta iglesia local, Señor, diligentes en el obrar que se nos ha asignado, Señor. Y el obrar que se nos ha asignado es ser responsables en amar, en incomodarnos. Eso es tomar la cruz. Darle mayor valor a tu meta que a mi meta. Darle mayor valor a tu objetivo que a mi objetivo. Señor, esto no es popular en el mundo en el que vivimos, pero Señor, es el Evangelio de Cristo. No vivimos para nosotros y nuestras causas, vivimos para ti, Señor. Tú nos salvaste, tú nos amaste, nos escogiste, nos compraste. Quiere decir, no somos dueños de nuestras vidas. Existimos para ti, Señor. Fuimos redimidos, es decir, pagaste un precio muy alto para que nosotros vivamos para ti, Señor. Señor, y osamos, nos atrevemos muchas veces a estar edificando nuestros propios proyectos que no te consideran, Señor. Guárdanos, Padre, de ese grave pecado, de esa iniquidad, Señor, de saber que somos tuyos, de saber que te pertenecemos y que somos tu propiedad. Y aún así, Señor, rehusamos ponernos de acuerdo contigo. Somos tu esposa y estamos en acuerdo y en unidad con el esposo. Señor, aquí está tu iglesia, tu pueblo, tu congregación. Nos humillamos, Señor Dios. Nos inclinamos, Padre. Nos rendimos, Señor, con el corazón. Cristo, nos rendimos al amor de Dios. Nos rendimos a la manifestación del amor. Tú estás llevando a la madurez a tu iglesia. La madurez del amor. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Amor es entregarnos por nuestros hermanos, sin mirarlos a ellos, sino mirando a Cristo. El amor es el ejercicio de mirar a Dios y entregarnos al propósito de Dios en nuestros hermanos, en las personas que Dios trae a nuestro alrededor. ¿Por qué no amamos? Porque todavía seguimos girando en torno a nuestros proyectos, girando en torno a nuestras preocupaciones. Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para este llamado. Padre, no podemos con una mano sí, con otra mano no. No podemos, Padre, con una parte de nuestro corazón decir que te buscamos, pero con otra parte, Señor, nuestro corazón anhelando
aquello que no se alinea a ti, Señor. Padre, aquí estamos, Dios, como iglesia, nos humillamos y nos rendimos, Padre. Y nos ponemos en un solo acuerdo contigo. Gracias, Señor Dios, por esta palabra, Dios, que nos lleva, Dios, al entendimiento de tu obrar perfecto, Señor. Nos rendimos, nos inclinamos ante ti. Vamos a terminar con un cántico, el cántico que cantamos hace un momento. Y pidamos al Señor esta rendición. Eres tú, Señor, el motivo de nuestras vidas. Haz conmigo esta oración, por favor. Puedes repetirla después de mí. Dios eterno, gracias por tu obrar divino. Tú eres el edificador. Tú estás edificando y cumpliendo tu propósito eterno. Me diste a Jesucristo como mi vida. Y ahora me entrego al obrar de tu Espíritu. Revélame a Cristo. Quiero ocuparme en esta salvación, en tu obrar, expresarme a partir de esta realidad interna. No quiero encontrarme un día con el hecho de saber que estuve corriendo y trabajando sin provecho. Me alineo con tu obrar. Tú diriges, tú construyes y todo lo haces por medio de Cristo. En entenderlo está mi descanso, está mi bienestar. Gracias por Cristo, mi verdadero descanso. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. No estamos buscando propósito, Señor. No estamos buscando una meta. Ya la tenemos, Señor. Ya lo encontramos. Ahora queremos crecer en esa revelación, Señor. En tu nombre, Jesús. Encontré agua que da vida, agua que da vida encontré. Es un manantial que sacia mi alma. Encontré pan de vida, encontré pan de vida, encontré. Seré igual. Estamos enamorados de ti, Señor Jesucristo. Hoy me rindo con mi alma, fuerza y corazón para darte mi adoración. Vida entera, Jesucristo, yo me inclino. Cuán hermoso eres tú, Señor, cuán hermoso eres tú, Señor. Jesús, mi buen pastor, encontré. A Jesús, mi buen pastor, encontré. Él me cuida y me da descanso. Y encontré paz que no se puede comprender, paz que no se puede comprender, y
alma te canta. Entramos en tu obrar, Señor. Jesucristo, hoy me rindo con mi alma, fuerza y corazón para darte mi adoración. Vivimos para ti, Señor. Jesucristo, yo me inclino. Cuán hermoso eres tu Señor, cuán hermoso eres tu Señor, cuán grande es tu amor, nada me falta, nada me falta. Cuán grande es tu amor, nada me falta, nada me falta. Cuán grande es tu amor, nada me falta, nada me falta. Y cuán grande es tu amor, nada me falta. Jesucristo, con mi alma, fuerza y corazón para darte mi adoración. Jesucristo, yo me inclino. Cuán hermoso eres tu Señor, cuán hermoso eres tu Señor. Así es, Padre. Encuentra la rendición de Cristo en esta oración, Padre. En esta declaración seas tú, Señor, haciéndolo, Padre. Nos disponemos, Señor Dios. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder, es tu Santo Espíritu, Señor, el único que puede hacerlo, Señor. Señor, no es nuestra sagacidad, no es nuestra sabiduría. Eres tú quien está construyendo tu iglesia, Señor. Eres tú el constructor, eres tú el obrero, eres tú la piedra principal, la piedra angular, Señor, del edificio. Y lo que estamos haciendo es, Señor, disponer nuestros corazones al diseño eterno, al diseño divino, Señor, a los planos eternos, Padre, en Cristo, Padre. Aquí estamos, Señor. Si tenemos que deponer agendas, si tenemos que deponer, Señor, planes, encuentra esa disposición en nuestros corazones. Es a los que dependen, los mansos y humildes, Señor, aquellos que renuncian a su propio obrar, a su propio criterio, Señor. Los que encuentran el verdadero descanso, la verdadera vida, Señor Dios. Nuestro compromiso, Señor, es con tu cruz. Tomar nuestra cruz es comprometernos con tu cruz, Señor, para que entonces esa vida sea revelada, manifestada, Señor Dios, para llenarlo todo de tu gloria, Señor. Tú estás uniendo el cielo y la tierra en Cristo, Padre. No estamos propagando una religión, no estamos propagando, Señor, una tradición. Estamos, Señor Dios, llevando la vida, Dios, a todas partes. Nos presentamos crucificados donde quiera que vayamos, Señor, para que la vida entonces sea manifestada, Señor. Llevamos por todas partes tus marcas, Señor Dios, para llevar esta vida, Señor Dios.
Te damos gracias, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.